Dios. Y hay una verdad que Jesucristo dijo a sus discípulos en los últimos ratos que pasó con sus discípulos, y lo encontramos en Juan capítulo 14. Yo personalmente vengo de un contexto católico. En toda mi infancia fui a un colegio católico, nunca leí la Biblia, curiosamente, a pesar de que se hacen llamar cristianos, nunca me dieron el manual del cristiano, que es la Biblia, y no recuerdo en ningún momento, desde los 6 hasta los 18 años, 12 años en un colegio católico, no recuerdo nunca que me hablaran de esto que dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nunca yo había escuchado de la segunda venida de Jesucristo. Para mí era un concepto totalmente nuevo cuando yo me empecé a congregar en CCI Madrid y escuchaba a Enrique hablar de estas cosas, y yo decía, ¿pero eso qué es? O sea, a mí que me hablen del perdón, que me hablen de la pesca milagrosa, que me hablen del arca de Noé, yo todo eso lo había oído, pero la segunda venida de Cristo, ni idea. Es más, hay mucha gente del mundo cristiano en general que la segunda venida de Cristo no le interesa nada. Y al no interesarle nada, pues están viviendo vidas muy desenfocadas realmente. Vuelvo a repetir, la promesa que hizo el Señor Jesucristo es: me voy a ir a preparar morada para vosotros en la casa de mi Padre. Si me voy a preparar las moradas, voy a volver a vosotros, os voy a tomar, dice literalmente el versículo 3, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. O sea, qué promesa tan maravillosa. Ahora, si yo me voy al último libro de la Biblia, que es el libro donde se nos describen muchas de las cosas que están por suceder y que todavía no han sucedido, vemos que nos dice en el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nos empieza diciendo Apocalipsis: oye, este libro no te tiene que dar miedo, lo que hay aquí escrito es bienaventurado el que lo lee y el que oye y el que guarda todas estas enseñanzas, las atesora en su corazón. Esa persona va a ser feliz, bienaventurado. Vamos un poco más adelante en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10, y nos encontramos lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, Juan tuvo el privilegio de ver una visión de algo que Dios ya está viendo, porque sabes que para Dios el factor tiempo no existe. Dios no se ha levantado hoy y ha dicho: uy, las 7, qué tarde, voy a ver si pongo las mareas a funcionar y la luna a dar vueltas. No, no, no. Para Dios el tiempo no existe, para nosotros sí. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todo lo que ocurrirá en nuestro futuro, Dios ya lo ve. Y Juan fue premiado de alguna manera con esta visión del futuro, donde se ve a la gente que se ha sido salvada por Jesucristo y están en las moradas del Padre, alabando al Padre, alabando a Jesús en una selfie espectacular. O sea, eso tuvo que ser impresionante. Entonces, vemos Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee.
va y guarda esto en su corazón. Vemos el adelanto de lo que vendrá y vemos cómo termina Apocalipsis, capítulo 22, uno de los últimos versículos, 17. El Espíritu Santo y la esposa de Cristo, es decir, la iglesia, dicen, ven, ven. Y el que oye, diga, ven. El que oye las palabras de Apocalipsis. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, Apocalipsis comienza diciendo, bienaventurado el que lee. Luego nos da un flash de lo que va a ser el tiempo en el cielo con el Señor. Y termina diciendo, bueno, ahora vuelvo aquí a mi ahora, a mi actualidad. ¿Y qué tengo que hacer? Señor, ven. Ven cuanto antes porque yo quiero vivir Apocalipsis 7, 9 y 10. Ven pronto, Señor Jesús. Ven y tómame para estar contigo, como decía el apóstol Juan. Entonces, era tan impresionante el sentido de urgencia que tenían los primeros cristianos, que los primeros cristianos no se saludaban con un que Dios te bendiga, no se saludaban con un hola, no se saludaban ni se despedían con un adiós o hasta mañana. Ellos se saludaban con una frase hebrea, aramea, que es Maranatá. Son dos palabras unidas. Maranatá significa el Señor viene. El Señor viene. ¿Tú te imaginas? Hola, Deli, el Señor viene. Y Deli me decía, sí, el Señor viene. Claro, por eso la iglesia estaba, ven Señor Jesús. Él lo prometió. Y eran las primeras generaciones y ellos no se olvidaban, el Señor viene. Yo me imagino alguna familia diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a vender este terreno y compramos allí en la playa un terreno y nos hacemos un chalet para las vacaciones. Y él, no, Maranatá, el Señor viene, no nos enredemos con eso. O sea, alguno diría, me voy a casar. No, ¿para qué te vas a casar? El Señor viene. Bueno, yo no sé, pero era muy fuerte el sentir de esa verdad de Dios en el corazón de la primera iglesia. El Señor viene. Yo creo honestamente que sí se casaban, sí que hacían negocios, sí que hacían inversiones, pero ya lo hacían sabiendo que en cualquier momento su historia iba a quedar interrumpida cuando el Señor viniera. Y todos esos planes que estaban haciendo no eran lo más importante. Lo más importante era Maranatá, el Señor viene. Entonces dile al de al lado, Maranatá. Y el de al lado le dice, Maranatá. ¿Hakuna Batata? No, eso no es eso. Maranatá. O sea, el Señor viene, es que el Señor viene. Y nosotros deberíamos vivir igual. Se nos dice que en los últimos tiempos, cuando el Señor va a venir, la gente estará como en los días de Noé. En los días de Noé ya nadie decía Maranatá. En los días de Noé la gente estaba casándose, la gente estaba invirtiendo, la gente estaba viajando y no es que sea pecado todo eso, pero ya se habían olvidado Maranatá. Por eso les pilló el diluvio por sorpresa, porque no quisieron oír. El Señor viene. Dios venía y en ese momento vino con juicio sobre toda la tierra. No quisieron oír. Más de uno le preguntó a Noé, 120 años estuvo construyendo el arca. ¿Qué haces, Noé? ¿Eso que haces qué es? Nunca hemos visto algo semejante. Pero eso ¿para qué sirve? No, que va a haber un diluvio, va a venir un torrente de agua, nos vamos a ahogar todos. ¿Pero qué dices si nunca ha llovido en la tierra? ¿Cómo que? Pero estás loco, estás perdiendo el tiempo. Bueno, tú a lo tuyo, tú vete a lo tuyo. Yo vengo a lo mío porque Maranatá, el Señor viene, me va a rescatar. Y el concepto del arca de Noé, el arca de salvación, aplica muy bien para esta enseñanza que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Entonces, es tremendo, pero tanto en la primera iglesia como en la última iglesia nos encontramos, mejor dicho, en la iglesia en general, nos encontramos gente que empezó a desvirtuar esa promesa de Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice, quiero recordarles que los últimos días, ¿cuáles son los últimos días? ¿Alguien sabe? ¿Diciembre?
No, los últimos días son desde que vino Jesús por primera vez. Desde que Jesús vino por primera vez, murió, resucitó y ascendió al cielo, son los últimos días. Llevamos 2000 años de últimos días. Pero acuérdate que para Jesús, para Dios, un día es como 1000 años. O sea, para Dios han pasado 2 días. 2 días. ¿Cuáles serán los últimos días? Estamos en los últimos días. La primera iglesia vivía con la conciencia de que estamos en los últimos días. Nosotros tenemos que vivir con esa misma conciencia. Estamos en los últimos días. Y dice, en los últimos días vendrán burladores que se reirán de... A ver, ¿de qué se van a reír? ¿No está puesto? Segunda de Pedro. Yo no sé qué versión he puesto aquí. Se reirán de la verdad. Ah, sí, es que esta era Nueva Traducción Viviente, perdón. Se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Escogí, para este versículo en concreto, escogí la Nueva Traducción Viviente porque lo usaba en un lenguaje muy evidente. Dice, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Nada ha cambiado, dicen esos burladores. Hoy en día también hay gente que piensa igual. Bueno, ¿qué pasa? Que Jesús viene y todos los años nos predican que Jesús viene, pero no viene. Entonces yo me voy a olvidar de que Jesús viene. Burladores de la verdad. Nunca te olvides que Jesús viene. Yo no te puedo garantizar que va a ser este año, pero tampoco te puedo decir lo contrario. Puede venir es más, puede venir ahora mismo, puede venir esta noche, puede venir cuando Él quiera, porque estamos en los últimos días. Y por pura lógica, hay más probabilidades de que venga esta misma noche que hace 2000 años, ¿verdad? Porque ya han pasado 2000 años. Entonces, cada vez estamos más cerca, incuestionablemente, de su regreso. Pero también había otros que decían lo contrario. No lo vamos a leer, pero en la segunda carta de Tesalonicenses, Pablo dedica un espacio para corregir el error de los que decían que Jesucristo ya vino, pero que vino en una forma como oculta y secreta y en definitiva, otro desvío de la verdad. Y todo ello es muy grave, y cuando nosotros vemos que Satanás intenta con tanta energía destrozar esta verdad de la segunda venida de Cristo, quiere decir que es algo que a Satanás le interesa mucho que tú no creas, que tú no lo tengas presente y que tú no sepas qué hacer con esa verdad, que no tengas guardada en tu corazón esa verdad. Ahora, ¿cómo va a ser la venida del Señor? Vamos a explicarlo muy sencillamente. La venida del Señor tiene 2 fases, ¿vale? Fase 1, el arrebatamiento. Fase 2, su segunda venida a la tierra. Y quiero explicar esto bien. Entre una y otra hay 7 años de diferencia. La fase 1 es cuando la iglesia es arrebatada y llevada al cielo. Y vamos a ver ahora los versículos. La iglesia fiel es arrebatada y es llevada al cielo. Jesús no toca la tierra. Los creyentes son levantados. Fase 2, Jesús desde el cielo y con los creyentes viene a la tierra a reinar, físicamente a reinar. Hay un espacio de 7 años. En esos 7 años, en el cielo celebramos las bodas del Cordero. Todos los creyentes que fueron arrebatados con Jesús, Jesús es coronado en el cielo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Celebramos las bodas del Cordero, 7 años, vaya festival. Mientras tanto, en la tierra, esos mismos 7 años son 7 años de tribulación. 7 años donde aparece físicamente el anticristo, se desenmascara. Bueno, no se desenmascara todavía. Durante 3 años y medio iniciales, él se levanta como un líder prominente, un líder político, líder religioso, líder carismático.
Todo el mundo le empieza a mostrar apoyo incondicional, de todas las religiones del mundo, de todos los países del mundo, ricos, pobres, de América, de África, de Asia, de todas partes. Ese hombre empieza a alcanzar un liderazgo impresionante, pero a los 3 años y medio, ahí sí se quita la careta. Y entonces él hace un sacrificio en el templo que estará en Jerusalén reconstruido, sacrifica un cerdo, todo el mundo va a ver que ese no lo puede hacer un judío. Él se había hecho pasar por Mesías para los judíos, él se había hecho pasar por el Mahdi de los musulmanes, y a todo el mundo tenía engañado hasta que a los 3 años y medio se descubre eso que llama el profeta Daniel la abominación desoladora. Se sacrifica un animal inmundo en el templo de Jerusalén y todos los judíos dicen esto no puede ser. Bueno, ahí empieza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, donde hay miles, escucha esto, miles de millones de muertos humanos. Miles de millones. O sea, si actualmente la población de la Tierra son 8.000 millones, en la tribulación, y especialmente en la gran tribulación, van a morir varios miles de millones de habitantes. La Tierra va a quedar muy mermada. Van a morir animales también. Va a ser algo terrorífico. La Biblia dice que será un dolor, un quebranto y un juicio como nunca antes ha habido sobre la tierra. Podríamos pensar en Noé y en el juicio que recibió la tierra, pero no había tantos habitantes en toda la tierra, ni muchísimo menos. Todos murieron ahogados en aquella ocasión, pero en la gran tribulación van a morir de diferentes maneras, muy terribles todas ellas. Desde plagas, enfermedades, granizos, fuego. O sea, va a ser muy horroroso. Va a haber un sufrimiento en intensidad, en cantidad y en número de personas que lo reciben, que va a ser como nunca antes en la historia. Lo más tremendo que ha visto el ser humano hasta ahora ha sido la Segunda Guerra Mundial, donde hubo bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, donde la gente que murió fruto de la radiación y de la explosión de esas bombas, pues quedaron como petrificados, la piel se consumía, quedaban los huesos, o sea, eso es lo más terrible que hemos vivido junto con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ese genocidio de población judía solo por el hecho de ser judíos. La gran tribulación no se ha experimentado antes en la tierra. Va a ser terrorífico. Ahora, nosotros podríamos enfocar este tema de 2 maneras. ¿Quieres estar en las bodas del Cordero y ser invitado allí a la mesa del Señor? ¿O tener miedo porque quieres huir de la gran tribulación? Las 2 son válidas y de hecho creo que las 2 las tenemos que contemplar. Ahora, mi motivación para escoger no es solamente salir de lo terrorífico, es que yo anhelo estar con el Señor. Y para mí pesa más el deseo de estar en las bodas del Cordero que el miedo a sufrir la gran tribulación. Ahora, para ilustrar un poco mejor, el Señor Jesús siempre estuvo haciendo parábolas, siempre estuvo hablándonos del reino de los cielos y nos estuvo hablando muchas veces, el apóstol Pablo también lo hace, Pedro también lo hace, de cómo la relación entre Jesús y la iglesia es similar, para que lo podamos entender, a la relación entre un esposo y una esposa. Y entonces, la historia de amor entre Dios y la iglesia es como la historia de amor entre un chico y una chica. ¿Y cómo era esa historia de amor? O más que historia de amor, esa historia matrimonial, esa historia de pacto, ojo, porque no siempre ha sido como nos lo ha vendido Hollywood. De hecho, en el tiempo de Jesús, cuando un joven se quería casar, se lo decía a su padre. O su padre, pues si veía que se le estaba pasando un poquito el arroz, le decía, vamos, habrá que hacer algo contigo. Entonces, lo primero que hacía el padre del chico es buscar, el padre del chico, no el chico. El padre buscaba una chica para su hijo, buscaba una candidata.
Y el padre preparaba una cantidad de dinero, una cantidad de bienes materiales para pagar a la familia de la chica. Y si el padre de la chica aceptaba el precio, pues entonces la chica quedaba libre para iniciar el compromiso con el chico. Quiero que estés pensando todo esto que te estoy contando. Un hombre, una mujer, se van a casar, pero se han conocido de esta manera que acabo de explicar. Es lo mismo que Cristo y la iglesia. El padre le dice a Jesús, te voy a buscar una novia. Y la novia somos nosotros. El padre de Jesús le dice al padre de la novia, ¿quién era el padre de la novia? ¿Quién era tu padre antes de conocer a Cristo? El diablo. El padre le dice al padre de la novia, mira, yo voy a pagar por la novia con la vida de mi propio hijo, con la sangre de mi propio hijo. El padre de la novia acepta encantado y dice, uff, genial, le causo una baja porque odia a Jesús y odia a Dios. Pero ese era el modus operandi cuando un joven se quería casar. Después que el padre de la novia aceptaba el precio, entonces se firmaban unos acuerdos. Podríamos llamarlos acuerdos prematrimoniales, pero incluso se llaman acuerdos matrimoniales. Es lo que en hebreo se llama la ketubá. Y en esos contratos se decía cuáles eran las obligaciones de cada uno, a lo que se comprometía el chico, a lo que se comprometía la chica, todo lo que tenían que hacer, dónde iban a vivir, cómo la iba a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, para nosotros, la Biblia. La Biblia es el contrato matrimonial entre Dios y los hombres. La Biblia es el pacto que Dios ofrece, y ya hemos visto que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, y que tú tienes que firmar. ¿Tú cuando lo firmas y cómo lo firmas? Pues tú lo firmas cuando le dices, Señor, Padre, yo acepto tu palabra, tu plan de salvación en Jesucristo, y confieso que Él es mi Señor. Esa es la manera en que nosotros estamos firmando el contrato de Dios. Bueno, se firman esos contratos y el chico le entrega unas arras a la chica. Las arras también era algo de valor y las arras eran una garantía. ¿Por qué? ¿Por qué le tenía que dar una garantía? Porque en este momento las dos familias se habían conocido en algún punto, en algún lugar geográfico, pero ahora el novio tenía que ir a preparar el lugar donde iban a vivir. Y entonces, para asegurarle a la chica que regresaría a buscarla, que no la iba a dejar colgada en el altar, entonces le da unas arras, le da algo de valor, como diciendo, mira, esto que te entrego es tan valioso, podría ser algo de oro, algo de plata, pero no solamente de oro o de plata, sino algo que representaba a su familia. Y era de tanto valor físico, material, pero también emocional, que la chica decía, ah, qué bien, este va a venir a buscarme. Este no va a irse y se olvida por el camino y se va con otra. Va a regresar a buscarme porque me ha dejado en prenda, me ha dejado en arras algo tan valioso. Muy bien, eso es el punto en el que estaban, por ejemplo, José y María. Cuando nos cuentan los evangelios que María resulta embarazada, estaban en ese punto. Y por eso José se extraña tanto y dice, pero bueno, si todavía no hemos consumado el matrimonio, solamente estaban desposados, quiere decir, todavía no era matrimonio de pleno derecho, y José se extraña tanto del embarazo de María porque él no había tenido relaciones con ella, pero él era un hombre noble, dice la Biblia, no quería difamarla, ¿no? Él podía haber ido en ese momento y haber denunciado a María y habrían apedreado a María y habría muerto. Eso era lo que decía el antiguo pacto. Una mujer que había adulterado y en este caso la prueba era muy evidente, José no se había acostado con ella y María está en embarazo. Pero Dios tiene que hablar a José en sueños y decirle, no, no, tranquilo, ella no ha adulterado, esto es obra del Espíritu Santo y tú, tranquilo, no eres un cornudo, ¿eh? Estás tranquilo. Esas arras
que entregaba el joven a la joven es lo que Cristo hizo con la iglesia, con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra promesa. Nosotros estamos viviendo en el punto en el que Jesús se fue, está preparando el lugar, pero para que estemos seguros 100% de que va a regresar, nos deja su Espíritu Santo. Algo de Él mismo, su Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, tantos nombres que recibe el Espíritu Santo. Lo tenemos en nosotros, no para sentirnos bien, no para caernos para atrás. Lo tenemos en nosotros para que sepamos ciertísimamente que Jesús va a regresar, que Él no se ha olvidado de ninguno de los que ha firmado el contrato. Él va a regresar. Después entonces el novio se iba a preparar el lugar donde iban a vivir, y no solo donde iban a vivir, sino donde iban a procrear y a estar allí. Dice que después el novio, y esto es como se casaban los jóvenes en el tiempo de Jesús, por eso Jesús utiliza todas estas parábolas. Después el novio regresa por la novia, lo encontramos en Mateo capítulo 25, luego lo vamos a leer. El novio tenía que regresar a por la novia, y para ese regreso se hacía una especie de juego, donde parecía que la tenía que secuestrar. Y normalmente venía por sorpresa, los amigos del novio ayudaban al novio a preparar ese regreso, pero de alguna manera tenían que alertar a la novia para que estuviera preparada, para que estuviera lista para ese juego. Entonces era todo como un juego que simulaba un secuestro, ¿sí? Eso va a ser el arrebatamiento. Inmediatamente después se celebraban las bodas nupciales, ahora ya sí completas, y el novio y la novia, ya casados, consumaban el matrimonio en la cámara nupcial, es decir, tenían relaciones íntimas ya estando plenamente casados. Ahora, ¿en qué punto de la historia estamos nosotros? Bueno, también depende de cada persona. Desde el punto de vista de Dios, pues Jesús está en el cielo, está preparando moradas para cada uno de los creyentes, y Él tiene que regresar en algún momento. Y Él nos va a hacer saber, ahora vamos a ver cómo, Él nos va a hacer saber a los creyentes que Él va a regresar y en qué momento va a regresar. Pero claro, si tú no formas parte de la iglesia, pues lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Lo primero que tienes que hacer es firmar el pacto. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tus pecados y confesar a Jesucristo como Señor de tu vida, porque si no, todo esto que te estoy diciendo no cuenta para ti. Esto que estamos hablando es solamente para los creyentes en Cristo Jesús, los discípulos, ni siquiera los creyentes, los discípulos. Si eres creyente y ya eres un discípulo del Señor, pues entonces tienes que estar alerta para que no se te pase cuando el Señor Jesús empiece a avisarnos de que va a llegar. Y en cierta manera, Dios nos avisa todos los años, porque la fiesta de Yom Teruah, que es una fiesta de las que está descrita en Levítico capítulo 23, allí en castellano pone la fiesta de las trompetas, pero acuérdate que la palabra fiesta en el hebreo no es una fiesta como aquí, la verbena y las luces, y no. Una fiesta significa un encuentro señalado en el calendario, una cita celestial de Dios con su pueblo para enseñarles algo o para darles algo, algún beneficio, alguna bendición. Hay 4 fiestas en la primavera, están allí descritas en Levítico 23, todos las conocemos: la Pascua, panes sin levadura, que es a continuación de la Pascua 7 días. Dentro de esa semana de 7 días está la fiesta de las primicias de la cebada, que es cuando el Señor Jesús resucitó. Y después de 50 días es la fiesta de Pentecostés, en hebreo Shavuot, que quiere decir semanas en plural. Bueno, sabemos históricamente que el Señor Jesús
murió en la fiesta de Pascua, el 14 del mes de Nisán, resucitó en la fiesta de las primicias de la cebada, resucitó porque es el primero de todos los que vamos a resucitar, fue sepultado en panes y levadura, resucitó en la fiesta de las primicias de cebada y como prometió, 50 días después, justo en la fiesta de Shavuot, fue derramado el Espíritu Santo. Vemos que aquellas fiestas de la primavera que Dios le dio al pueblo de Israel, pero que no son exclusivas del pueblo de Israel, son para que nosotros entendamos los planes de Dios, pues en la primera venida de Cristo tuvieron un cumplimiento preciso y exacto en esas 4 fiestas. Nos quedan 3 fiestas más en el otoño, dentro de nada. Fiesta de las trompetas, que en hebreo se dice Yom Teruah. Yom es día, Teruah, trompeta. Nos queda la fiesta de Yom Kippur, que la habéis oído seguramente. Es la fiesta de la aflicción, la fiesta del ayuno, ¿sí? Que también es en septiembre, en este año. No, ya creo que será en octubre. Y nos queda la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Sukkot, que es la que cierra el ciclo de las fiestas del otoño. Ahora, si la primera venida de Cristo tuvo un cumplimiento preciso en las fiestas de la primavera, no es extraño pensar que la segunda venida de Cristo, que tiene todas esas fases que hemos hablado antes, arrebatamiento, bodas y segunda venida, pero a todo ese conjunto lo llamamos la segunda venida, no sería extraño pensar que la segunda venida de Cristo va a ocurrir cuando son las fiestas del otoño. Y cuando nosotros entramos a estudiar en detalle esas fiestas, nos damos cuenta de que sí, de que es así. Y vamos a ver algunos detalles. Pero antes de eso, porque algunos dudan de que va a haber un arrebatamiento, yo no sé por qué los cristianos nos complicamos tanto la vida, si la Biblia es tan clara con el arrebatamiento. Es que utiliza la palabra seremos arrebatados. Pues a eso le llamamos arrebatamiento. Pero dice específicamente, lo vamos a leer en Tesalonicenses, arrebatados. Y hubo más gente en la Biblia que fue arrebatada. Por ejemplo, Enoc. Se nos cuenta la Biblia en Génesis capítulo 5 que Enoc caminó con Dios y Dios lo levantó y fue tomado. ¿Sabes por qué lo tomó? Entre otras cosas, para librarlo del diluvio. Porque si Enoc hubiera vivido lo que vivían normalmente en ese tiempo, que eran 800, 900 años, le hubiera tocado el diluvio. Pero como era un hombre justo, que caminó con Dios, Dios se lo llevó antes. Elías, el profeta, dice la Biblia en el segundo libro de Reyes que estaba con su discípulo Eliseo y vino un carro de fuego, pasó entre medias de los dos, los separó y un torbellino se llevó a Elías al cielo. Eso es un arrebatamiento. Eliseo quedó como diciendo, ay, Señor mío, Señor mío. Y desapareció. Dios se lo llevó al cielo. Claro, ha habido casos de arrebatamientos en la Biblia. Ahora, vamos a ver entonces qué nos enseña Jesús específicamente sobre el arrebatamiento. Y para empezar, yo quiero ir a Mateo capítulo 25. Vamos a ir rápido. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes, acuérdate, que son las que están esperando que venga el esposo. El Señor Jesús estaba enseñando sobre la iglesia y Él mismo como esposo, ¿no? 5 de ellas eran prudentes. Di conmigo, prudentes. Ay, Señor, yo espero que tú seas prudente. Pero había 5 que eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esto hay que explicarlo para poder entenderlo y no sé si en producción están a tiempo de buscar una lamparita de aceite. Una lamparita de aceite era un cuenquito de barro pequeño que tenía una puntita y en la puntita había una mecha
Y dentro de la lámpara el combustible era el aceite. La mecha quedaba empapada por el aceite, se prendía la mecha y esa lamparita pues la llevaban las personas para alumbrarse, era su linterna, ¿vale? Sí, ahora, la cantidad de aceite que cabía en la lamparita pues era poco, porque si no, imagínate, llevar una lamparota con 5 litros de aceite, pues no llegas ni de aquí a la puerta. Entonces ellas tenían que tener aceite de reserva. Esto es una lamparita, ¿ves? Una lamparita que la llevaban en las manos las novias. Esto se hacía en las bodas de Israel en el tiempo del Señor Jesús. Las novias tenían que salir con su lamparita encendida, pero dice aquí que las insensatas tomaron sus lámparas, tenían el aceite de la lamparita y la mecha encendida, muy bien hasta allí, pero no tomaron consigo aceite de reserva. Y yo quiero que te vayas quedando con estos datos. Hay una lámpara que es para alumbrar. ¿Sabéis qué es la lámpara en la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? La lámpara de Dios es la palabra de Dios. Pero vemos el aceite. ¿El aceite qué es en la Biblia? Es símbolo del Espíritu Santo. Entonces tú fíjate, un creyente, que podemos ser tú o yo, esta virgen que está esperando al novio, necesita la palabra de Dios y necesita el Espíritu Santo. Un creyente que lee palabra de Dios, pero no tiene llenura del Espíritu Santo, puede convertir fácilmente la palabra en una herejía, puede torcer la palabra. Un creyente que solo tiene Espíritu Santo, pero no tiene palabra, pues puede acabar haciendo tonterías, como esos que se ponen a reír, que la risa santa, y se ponen a reír como perros y se revuelcan. Parece que tienen el Espíritu Santo, pero si tuvieran palabras se darían cuenta que no hay nada de eso en la Biblia. Entonces, necesitamos las dos cosas. Esta es la gran enseñanza. Necesitamos palabra, porque es la lámpara, es la luz que nos va a alumbrar, y necesitamos Espíritu Santo para saber también la dirección, para saber el ajuste que tenemos que hacer. Bueno, las insensatas salieron con su lamparita, sin aceite de reserva. Quiere decir que la lamparita les iba a durar 1 kilómetro, 500 metros, no sabemos, un par de horas, 1 hora. Dice, versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas de barro juntamente con las lámparas. Muy bien, fueron prudentes porque pensaron que la noche era larga, pensaron que el juego del novio iba a durar un buen rato. O sea, no puedes, es como si vas a comprar a las rebajas y vas con 10 euros en el bolsillo. Pues te va a durar poco el juego, ¿no? Vas a decir, ay, ya me lo he gastado y ahora veo esta chaqueta tan bonita. No, tú tienes que ir con reserva. Entonces las prudentes llevaban su lámpara y llevaban aceite de reserva. Y tardándose el esposo, porque el esposo se tarda. Por eso hay gente que dice, no, ya no va a venir. Si llevan 2000 años diciendo que el Señor Jesús viene. Si Carlos nos predica todos los años que en Yom Teruá quizá venga el Señor, pero no viene. Ay, si Enrique todo el tiempo lo dice y no ha venido. Nah, pues, no pasa nada que yo no tenga Espíritu Santo. Pero mira, la clave, la ficha que te permite a ti, la actualización que te permite a ti oír cuándo va a venir el esposo, es que tú tengas llenura del Espíritu Santo. Si no vives lleno del Espíritu Santo, cuando el esposo venga, tú no te vas a percatar. Y esa es la tragedia, porque vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es como cuando hacemos en las bodas, ¿no? ¿Por qué hacemos eso en las bodas? Pues porque vemos que así eran las bodas. La novia es la que entra primero y está esperando que venga el novio. No lo hacemos al revés, no somos ingleses. Lo hacemos como dice la Biblia. La novia es la que está esperando que entre el novio. Y la novia tiene que tener su lamparita encendida. ¿Por qué? Pues porque eran 10 vírgenes. Cuando llega el esposo, ¿cuál es la mía? Pues con la lamparita la tiene que identificar. El esposo va a ver qué cristiano tiene su lámpara radiante,
para poder identificarlo y decir, este es mío. Pero si hay uno que se dice cristiano y su lamparita está apagada, el esposo dice, no, no lo veo, no lo veo. Pero acuérdate que es de noche. Es de noche, el mundo vive de noche hoy en día, el mundo vive en tinieblas. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas en ese momento se dan cuenta y le dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Por qué? Porque mira, la unción, la llenura del Espíritu Santo no te la puede dar nadie sino Dios directamente. Hay gente que cree que son los pastores o los líderes o los apóstoles o no sé quién que tiene que ungirte con sus manos. No. Tú tienes que ir todos los días a la presencia de Dios y Él va a derramar el aceite sobre tu vida. Él va a derramar el aceite de manera que todo tu ser quede impregnado del olor, de la unción del Espíritu Santo. Pero si tú no vas a la presencia de Dios, el día que el Señor venga, te va a pasar lo que a estas vírgenes. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, di conmigo, preparadas. Ahora, no sabemos si el Señor va a venir esta noche. Yo te podría decir, oye, si tú hoy no estás lleno del Espíritu Santo, si viene el Señor, tú no te enteras. No te vas en el arrebatamiento. No te vas a las bodas del Cordero. Es lo que aprendemos de esta parábola. Acuérdate que las parábolas tienen enseñanza. Jesús utiliza una historia para que nosotros nos concienciemos de cómo funciona el reino de los cielos, cómo es la mente del esposo y cómo tiene que ser la actitud de la esposa. El esposo viene a por los que están preparados. Ahora, y no vamos a terminar hoy la predicación porque os veo con cara de sueño, pero si nosotros supiéramos que el Señor viene esta noche, si lo supiéramos 100%, el Señor viene esta noche, 3 de julio de 2025, a las 23:08, viene el Señor. Si lo supiéramos, seguro que estaríamos hoy todos ayunando, orando, perdonando a todo el mundo que nos ha hecho daño, arreglando todos nuestros asuntos, porque no querríamos quedarnos fuera de las bodas y no queremos pasar la tribulación. Por eso el Señor Jesús no dice cuándo va a venir. No nos dice a tal hora o tal día, porque si no seríamos tan vagos que como hacía yo cuando tenía los exámenes en el colegio, que solo estudiaba la noche anterior, a ponerme rápido al día. Claro, no me fue muy bien, no me fue muy bien. Más de una vez me cogió el toro y me suspendieron. Ahora, si tú eres como esos buenos estudiantes que todos los días estudia un trozo, cuando llega el examen sorpresa del profesor, estoy listo. No avisó para el examen, pero yo estoy preparado. Bueno, esto es lo mismo. Si yo todos los días, y esta es la enseñanza principal que te quiero dejar acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento va a ocurrir. Lo creas tú o no lo creas, lo esperes o no lo esperes. Si tú quieres ser llevado en el arrebatamiento y estar en las bodas del Cordero, tú necesitas sí o sí que ese día que va a venir el Señor, tú estés lleno del Espíritu Santo, que tus vasijas estén llenas de aceite y tu lámpara esté encendida. Quiere decir que tú tengas la verdad de Dios, la palabra de Dios guardada en tu corazón, como hemos leído al principio en Juan 4. Si permaneciereis en la verdad, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? La palabra tiene que ser algo, el alimento principal de mi vida. No es TikTok, no es Instagram, no es el marca, no es el mundo deportivo, no es las redes sociales. La palabra de Dios, tengo que comerla todos los días, tengo que deleitarme en ella, tengo que guardarla en mi corazón.
y tengo que tener la llenura del Espíritu Santo. No es una lamparita. Hoy muchos salen de aquí con la lamparita encendida. Muchos salen de aquí porque dicen, bueno, hoy me tocó el Espíritu Santo, recibí un filete de la palabra de Dios y salen con su lamparita encendida, pero entran al metro y ya se acabó. Se acabó el aceite. Si el Señor viniera esta tarde, ¿cómo te va a encontrar? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer cada día. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo me va a encontrar? ¿Estoy preparado? Porque solo los que están preparados van a entrar. Dice, vuelvo a repetir el versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró, ¿qué? La puerta. Nadie más pudo entrar. 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Exclamaciones, ábrenos, queremos entrar a las bodas. 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero si yo estaba esperando al esposo, pero si yo escuché a Carlos predicar sobre el arrebatamiento, pero si yo iba a la iglesia, pero si yo tenía mi Biblia, me costó 50 euros la Biblia. No os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa expresión, el día ni la hora, en el fondo también está diciéndonos un día. Y es precisamente el día de Yom Teruah. Porque la fiesta de Yom Teruah, y ya con esto quiero terminar, la fiesta de Yom Teruah, que significa la fiesta de las trompetas, porque se tocan muchas veces las trompetas en ese día, se toca el shofar muchas veces. ¿Y por qué se toca muchas veces? Porque esto necesitamos entenderlo, es parte de la geografía y parte de la historia de Israel. Había muchos montes en Israel. En la cima de cada monte había un atalaya. Y de cada monte a cada monte tenían que enviarse señales auditivas hasta que llegaran a la atalaya que estaba en el templo de Jerusalén, en el pináculo, en la esquina sur del templo de Jerusalén. Suroeste, para más señas. Entonces, ¿para qué eran esos atalayas? Pues, por ejemplo, cada día, cuando se ponía el sol y aparecía la primera estrella en el cielo, ellos tocaban la trompeta con un sonido determinado. Ese lo escuchaba el del monte de al lado, iba pasando la señal hasta que llegaba a Jerusalén, y el atalaya del templo era el último en tocar la trompeta y significaba que había comenzado un nuevo día. Al caer el sol, al verse la primera estrella, así se cuentan los días bíblicamente. Entonces, cuando el último atalaya tocaba la trompeta, todo el pueblo sabía y ya toda la nación había escuchado, porque había ido de monte en monte, que había comenzado un nuevo día. Cuando comienza un nuevo mes en la Biblia, los meses son meses lunares, es decir, luna llena, se va menguando, hasta que desaparece la luna y es una luna nueva. Y cuando hay luna nueva puede haber hasta 2 noches en que se vea la luna nueva, el primer haz de la luna nueva. Puede haber una noche en que tú no ves nada de la luna. Por eso los comienzos de mes en Israel duran 2 días. Cuando el primer atalaya veía el primer haz de la nueva luna, esa uñita de la luna nueva, entonces él tocaba la trompeta con otro sonido diferente, ya no era ya era otro sonido, para anunciar que comenzaba un nuevo mes. Se pasaba la bola, llegaba a la atalaya del pináculo del templo de Jerusalén y oficialmente comenzaba un nuevo mes. La fiesta de Yom Teruah es en el comienzo del mes de Tisri, el mes séptimo de la Biblia. El mes noveno, perdón, de la Biblia. ¿Sabes por qué nos confundimos? Porque septiembre debería de ser el séptimo mes,
pero resulta que en nuestros calendarios es el mes 9. Curioso, ¿no? Octubre es el mes 10 y debería de ser el octavo. Estamos viendo, ¿no? El juego que nos han hecho. Noviembre es el mes 11, pero debería ser el noveno. Nos han corrido los meses, estrategia de Satanás para que no nos demos cuenta de los tiempos más importantes que son los de Dios. A veces estamos muy pendientes, mi cumpleaños, quedan 15 días, quedan 10 días. No, es lo más importante en los tiempos de Dios. Y esas fechas que Dios señalaba en el calendario, la fiesta del primer día del mes de Tisri, que tenía que ser es el mes noveno en la Biblia, pues como es el día 1, quiere decir que puede haber 2 días en que sea el día 1, porque hasta que no se vea la luna, oficialmente no es el día 1. Nadie sabe el día ni la hora. Eso significa esa expresión. Nadie sabe el día ni la hora. Cuando un judío lo escuchaba decía, va a ser en un primero de mes. Pero claro, como puede haber 2 noches en las que se vea el rayito de la luna, entonces nadie sabe el día ni la hora. Interesante, ¿verdad? Pero todo esto lo sabemos porque nos hemos puesto las gafas hebreas y nos hemos quitado las gafas de España, de Colombia, de Perú. Nos hemos quitado nuestras gafas donde estamos pensando en la castañada, en la diada, en el San Jordi. No, tenemos que pensar en las fiestas bíblicas. Pero resulta que algunos dicen, no, es que eso es de los judíos. No, se le entregó a los judíos para que lo custodiaran, para que lo observaran, para que lo transmitieran, pero no son de los judíos. Son para todos nosotros, para que estemos entendidos en los tiempos de Dios. ¿No te parece asombroso que Dios revela sus planes a sus hijos, a los que permanecen en Él? Bueno, vamos a orar, porque la semana que viene seguiremos con el tema del arrebatamiento y vamos a ver más detalles de cómo saber cuándo va a venir el Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Hay tanto que aprender. Definitivamente lo más importante es que tú y yo esperemos al Señor. Le estemos esperando y ya hemos visto que tenemos que estar preparados. Si hoy te llevas de esta predicación que necesitas permanecer en la palabra y ser lleno del Espíritu Santo, yo con eso me doy por satisfecho. Que lo empieces a vivir, que tú vivas esas 2 características en tu vida, de una virgen sensata, de una virgen prudente, que tiene palabra de Dios y tiene Espíritu Santo. Esos son los que van a oír y van a poder estar a tiempo de entrar en las bodas del Cordero.